A Pensar Más con Rosa María Palacios. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en el Perú y el mundo, y también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, y los aplicativos en los teléfonos celulares. Rosa María Palacios. Muy bien, primero una corrección, porque la corrección por delante. Monseñor Barreto es cardenal de la Iglesia Católica, es decir, de la Iglesia Universal. No del Perú. No del Perú. Y mucho menos, como dijo algún político, el cardenal de Huancayo. Con todo el cariño que tenemos a Huancayo, por cierto. Es cardenal de la Iglesia Católica. Monseñor Barreto, aunque usted no lo crea, que me está escuchando, es peruano y él elige al próximo papa. Si Dios lo quiere, ¿no? Y nos tiene a todos vivos, lo veremos. Y el Papa ha nombrado más cardenales en estos días, hemos tenido esa buena noticia, 13, ¿no es cierto? Y me decía Monseñor Barreto, 10 más bien jóvenes, ¿no? Para los estándares de la Iglesia, que van a ser los electores del próximo Papa. Así que mucha renovación, mucha buena noticia. Y ahora vamos a hablar de las buenas noticias del Sínodo Panamazónico, convocado por el Papa antes de venir a Puerto Maldonado, que nosotros estuvimos en esa visita. Yo creo que le impactó mucho la realidad de la Amazonía, que conocía, claro, como argentino, un poco la distancia, pero que la vio, digamos, con sus propios ojos. Y desde ahí siempre la preocupación. Así que, monseñor, empecemos por la parte más o menos didáctica. ¿Por qué un sínodo panamazónico? Bueno, es una pregunta muy importante, pero buenos días, Rosa María, Abel, y a todos los que te escuchan a lo largo y ancho del Perú. ¿Por qué un sínodo sobre la Amazonía? En realidad, la preocupación de la Iglesia por la Amazonía no es solamente del Papa Francisco. En 1741, el Papa, en ese entonces, escribió una carta encíclica sobre la Amazonía en defensa de las poblaciones indígenas. En 1912, el Papa Pío X escribió una encíclica donde expresaba su dolor, sus lágrimas, por lo que significaba el genocidio cauchero, no solamente en el Perú, sino también en varios países de la Amazonía. En el 2007, en la quinta conferencia episcopal latinoamericana realizada en Aparecida, en Brasil, los obispos brasileños insistieron mucho respecto a la problemática de la Amazonía y el gran desafío que tenía la Iglesia para la evangelización. Y es ahí que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, responsable de la redacción del documento, tomó nota de este gran desafío para la Iglesia. Y por tanto la Amazonía tiene dos aspectos que están muy unidos. Es un bioma muy importante del mundo, el más grande bioma, y por otro lado también hay una cantidad de culturas. Entonces, no es solamente la región amazónica geográficamente, sino los que viven en esa parte de nuestro planeta. Con enormes dificultades, ¿no? Las personas que probablemente con mayores dificultades que en ninguna otra zona del mundo, porque son muchas culturas, muchas lenguas, muy dispersas y con muy poca accesibilidad geográfica. Y ahí el trabajo de los misioneros dominicos, de los misioneros jesuitas, de los franciscanos, durante la colonia y después en aprender las lenguas, en evangelizar en la propia lengua, es un trabajo muy importante, ¿no? Y yo digo acá con mucho orgullo, hay que hacer un comercial. Los dominicos tienen la provincia de San Juan Bautista, que es todo Madre de Dios, Quiabamba, Cepagua, donde están escuchando a esta hora, bajo su administración hace más de 100 años, haciendo
una gran tarea, no solo evangelizadora, sino civilizadora en el buen sentido. Y creo que eso lo vio el Papa cuando estuvo en Puerto Maldonado. Pero también recogió, porque tuvo un almuerzo con varios apus de distintas etnias, conversó con ellos y ellos le presentaron con mucha sinceridad sus reclamos. Y uno de los reclamos fue: ya no quieren venir a donde estamos nosotros, quieren que nosotros vayamos a las ciudades y nosotros no queremos salir de donde estamos. ¿Cómo responde la Iglesia a ese problema central, que es la escasez de vocaciones misioneras? Bueno, en realidad hay dos aspectos que están interrelacionados también. El Papa Francisco, y tú recordarás, Rosa María, cuando estuvimos en Puerto Maldonado, el Papa dijo que la Amazonía es una tierra disputada por diversos frentes. Eso sí lo dijo, y fue muy interesante. Pues no Entonces, solamente por la extracción, sino por las ONGs que quieren que las personas que viven ahí no tengan contacto con el resto del mundo, lo cual también es una forma de someter a las personas, ¿no? y de limitarlas, De ¿no? limitarlas. Entonces, esa afirmación del Papa, tenemos que ser muy conscientes de que es una tierra disputada, donde hay conflictos, y conflictos de minería informal, también de grandes apetitos de grandes empresas para forestales, mineras, el derrame de petróleo que hay en los incendios forestales, que ahora se sabe que en la práctica, y eso lo dijo la doctora Dodge, que es la fiscal federal de Brasil, que ya tiene una seria sospecha de que los incendios han sido provocados por el mercado claro, negro y en fin, una serie de cosas. En Brasil el problema es la idea de que se pueden sembrar estas tierras para cultivos de alto rendimiento, como la soya, que se ha hecho en alguna parte, pero que ya se ha probado 100 veces que la selva no tiene, la selva peruana y la selva brasileña, la Amazonía, no tiene pues el cial y el cima que se necesita para hacer cultivos altamente intensos. Tú quemas y después depredas, no te dura ni para 2 cosechas, es un desastre. Sí, pero al mismo tiempo hay que reconocer que esta expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, con graves consecuencias a la vida de las personas y también de las especies, nos hacen tomar conciencia que ahora los empresarios brasileños se han unido con las ONGs ambientalistas contra el presidente Bolsonaro. ¿Por qué? Porque ya han cortado las exportaciones de los productos agrícolas amazónicos en los países de Europa. Entonces, hay algo que ha llamado la atención, esto es algo reciente, de una buena fuente me he enterado de esto. Entonces, lo que no ha podido hacer Dios, entre comillas, lo hace el dinero. Los empresarios se ven ahora limitados. Entonces, quiere decir que hay todo un despertar por diversos motivos. Ahora, había un problema bien grave, por lo menos nuestra gente en Puerto Maldonado nos decían, el problema es la sequía. No está lloviendo. Si no llueve, estos incendios no se van a apagar. Ni con toda la buena voluntad del mundo se puede apagar un incendio en la Amazonía, si no es ahí sí por acto de Dios, porque tiene que llover. Si no llueve, no se apaga. Sí, aunque hace unos días dijeron que en una zona había llovido, entonces había minorado, pero es como un alivio dentro de la desgracia. Pero yo creo que es muy importante indicar que el sínodo amazónico, que se va a realizar del 6 al 27 de octubre... En Roma. Y la pregunta es ¿por qué en Roma? Y es que el Papa Francisco eso no lo dudó ni en ningún momento, porque quiere visibilizar a los invisibles para la sociedad. Y no son pocos, me comentaba Monseñor que van... Yo me sorprendo siempre, ¿no? Yo cuando regresaba de Puerto Maldonado, cuando vino el Papa, nos vinimos con el avión lleno de obispos, sacerdotes, esto no se cae ni a hablar. Estoy bien resguardada, bien resguardada. Esto, fíjate, nos quedábamos sin, creo que 15 obispos más o menos, ¿no? Entonces,
Pero decía, ¿qué serán? Pues 20, 15, 30 los obispos de la Amazonía. No, son 140 obispos. En total en la Amazonía, claro, porque son 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Claro, 140 Toda obispos, son, bueno, Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana. las Guyanas, porque hay Las 3, Guyanas. Paraguay también tiene algo. Algo, No, pero, algo, pero la puntita. Pero digamos, estamos hablando de 6, 7 países, bueno, 140 obispos. Y con algunos otros invitados, ¿no? Pero van a ir, me dice, 100 sí, más. van a ir de todos los continentes. Claro. ¿Por qué? Porque el sínodo tiene un foco muy especial en la Amazonía. Pero al mismo tiempo, cuando el Papa dice en el número 38 que no se ignora la importancia de la encíclica Laudato Si, número 38, que no se ignora la importancia de la Amazonía para la humanidad, entonces van a participar también obispos, cardenales de los otros continentes. Ahora, lo que debe estarse preguntando la gente común, dice, bueno, los obispos son muy buenos, nos quieren mucho, se preocupan por nosotros, y eso está muy bien. Pero ¿qué saben los obispos de geografía, de climatología? ¿No deberían llamar a científicos más que a obispos? Sí, en realidad participan unos 10 o 12 peritos dentro del sínodo. También participan como oyentes, auditores se le llama en latín, donde tienen voz, pero no tienen voto, porque es un sínodo de obispos. Claro. Y ahí van a participar indígenas amazónicos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la fe? Pero, monseñor, de repente estos científicos les dan muy buena información, pero ¿tienen que ser bautizados? ¿Tienen que ser católicos para ser escuchados? No. Y los indígenas igual. No, porque de hecho la parte científica ahí no entra la fe. Porque 2 más 2 son 4. No puede venir un católico y decir a partir de ahora es 2 y 2 más 5. La ciencia es algo que tiene una relación muy estrecha con la fe, y el primer capítulo de la encíclica Laudato Si es científico. El cambio climático es algo real. Por eso, a eso voy. Y la discusión ahí es una discusión de ciencia, no de fe. Bueno, de ciencia como base, pero también desde la fe tenemos que iluminar todo es un proyecto, porque el tema de fondo es nuevos caminos para la Iglesia. Y ahí vienen cosas muy interesantes en los documentos preparatorios que usted comprenderá siempre llaman la atención. Y lo que llama la atención es lo diferente, lo nuevo, lo que es noticia, como decimos nosotros. Y han propuesto la ordenación de personas casadas. Bueno, es una de las sugerencias, porque tampoco hay que focalizar, como hacen algunos que quieren, yo diría, tirarse abajo el documento. Claro. Ese documento ha sido trabajado durante un año con la amplia participación de las poblaciones indígenas. Claro, lo que sucede es que efectivamente no hay vocaciones, o hay pocas vocaciones para ir a misiones a esas zonas. Y sí hay, efectivamente, también personas de buen corazón, católicas, que viven en las comunidades, que han trabajado durante años, ¿no es cierto?, apoyando a la Iglesia Católica, pero que tienen una vida familiar. Y ustedes proponen ordenación sacerdotal de ancianos con una familia estable, para poder impartir los sacramentos. Y otra cosa más, esto ya es en signos de interrogación, ¿eh? El diaconado femenino nacerá en América, es el punto 6. Sí, eso es una sugerencia, y como digo, el sínodo no es un parlamento, no se va a tomar una... Pero sí se va a sugerir el que decide caminos nuevos. El que decide es el Papa. Así es. Acá no hay democracia. Aquí no, en ese sentido no hay democracia, pero sí hay escucha. Claro, escucha a la población, y escucha también a los padres sinodales, escucha también a las poblaciones indígenas. Si ha llegado a hacer punto, es porque hay un interés, si no, ni siquiera estarían en un punto de agenda, ¿no? O sea, que las mujeres sean diáconos es una revolución para la Iglesia. No es, hay que explicar esto a nuestro público, que no se asuste, ¿eh? O sea, no hay nada en la doctrina católica que impida que un sacerdote sea casado.
De hecho, Pedro tenía suegra, o sea, vamos por ahí. Y está en el Evangelio. Exactamente, ¿no? Entonces, los primeros apóstoles, la primera iglesia, era una iglesia de hombres casados, de hombres con familia. ¿Por qué no tenemos hombres sacerdotes casados? Porque la iglesia dispuso que no era práctico. Nada más que por eso. Y no en los primeros años de la iglesia, sino varios siglos después. Por razones de orden de dedicación exclusiva. El Papa puede cambiar de idea cualquier día. Esa es la flexibilidad que se tiene. Y en el tema de las mujeres es igual. El Papa puede cambiar de idea cualquier día. Así que nadie se espante, ni se agite, ni nada. Tranquilos todos, que, como se dice, este es un tema para conversar, que se puede conversar 100 años, ¿ah? No Sí. se agota. Ahora, lo que sí es claro que no se va a cambiar la norma del celibato No. en la Iglesia Católica. Eso que quede muy, muy claro. Así es. Por otro lado, el No es, lo que celibato... están, no es lo que están proponiendo, ¿ah? Por si acaso. No ¿Ah? se propone Están hablando eso. de hombres ancianos casados. Para, de alguna manera, responder a un derecho que tienen las comunidades cristianas a la celebración eucarística. Claro. Y esto es un derecho de todo bautizado y bautizada, porque tanto el Juan Pablo II como Benedicto XVI han afirmado que sin la Eucaristía no hay iglesia. Claro. Entonces, ¿cómo puede uno responsablemente, como obispos, como pastores, abandonar la grey que no tenga sacerdotes? Ahora le podrán decir, monseñor, pero eso usted sabe, obispo en Junín, sabe que no todas las iglesias están atendidas. Hay el iglesias, mundo. ¿Perdón? En el mundo. En el mundo, pero Claro. le digo solo Junín, por decir su Sí. jurisdicción. El sacerdote viene una vez al mes, si es que O viene, más, o más, llega al pueblo, bautiza a todos, confirma a todos, hace lo que puede, confiesa a todos, da los santos óleos a los que puede y se va al siguiente pueblo. Así es. Y la otra cosa, Rosa María, y como mujer te sentirás también muy halagada cuando digo que sin las mujeres en la vida litúrgica, pastoral, en la iglesia, ciertamente no tendríamos ningún futuro. Están perdidos. La cuestión del diaconado de la mujer, de hecho, en la práctica ya se está realizando. Es verdad. Yo tengo en la arquidiócesis de Huancayo religiosas que están en las zonas más alejadas, que no llegan sacerdotes más que 2, 3, 4 meses, ellas casan, Claro, matrimonios porque religiosos, matrimonio se puede hacer. bautizan, Eso se puede hacer. predican la palabra de Dios. Y si llevan formas consagradas, pueden repartir la comunión. Así es. Hacia los enfermos. Así etcétera. es, no es la celebración eucarística, pero siempre yo les comento, ¿no? A veces la población es tan sencilla, tan buena, que dice, a pesar de que la religiosa dice, esto no es una Eucaristía, no es una misa, Claro, una paraliturgia. al final la misma gente dice, qué bonita la misa de las madres. Claro. Y a mí me lo dicen. Preferimos que venga la madrecita a celebrar que el padrecito que es un poco gruñón. Claro. Entonces, en la práctica, Se está ya supliendo. están realizando este servicio, pero lógicamente lo que queremos es que el sacramento de la Eucaristía esté presente. Claro, que puedo casar yo, padre. Casar no se Bueno, necesita no más. sea Claro Rosa que sí. María, porque Claro que sí, porque los que se casan son los cónyuges, ¿no? Y los esposos, no el que celebra, los que celebran son los que se van a casar. Así que no necesitan un testigo, por lo menos. Así es. Nada más, un testigo y punto. cualificado. Cualificado por nada más. Bautizar, mire, cualquiera también, de emergencia todo el mundo, en los hospitales, No, todos en los médicos. emergencia hasta confesión. Claro. Pero Hasta Dios está confesión. grande. Ah, Pero sí. Rosa María, no te dediques a eso. No me voy a dedicar a eso, pero digo, pero en emergencia sí, o sea, si no hay quien, Ah, no, por supuesto. mire, hay muchas cosas que los católicos podemos hacer porque por esa flexibilidad, ¿no? Por esa posibilidad de hacer, digamos, de hacer una iglesia más cercana a la gente y por lo tanto más pragmática, ¿no? O sea, Sí. no hay posibilidad de poner un sacerdote en cada iglesia, en cada pueblo del Perú. No hay, porque no hay tantos. Sí, ahora es interesante también reflexionar que la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene una base sacramental. Ah, lógico. La Iglesia evangélica, la Iglesia X, no tienen esa base sacramental. Ujú. Todo el trabajo pastoral
que nosotros realizamos tiene en relación con la Eucaristía, que es la dignificación de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Cristo, para poder nosotros servir. Pero también en la vida católica se vive socialmente alrededor de los sacramentos. Así es. Entonces tú tienes el bautizo del niño, tienes la primera comunión, la reunión familiar, la confirmación de los chicos grandes, el matrimonio, cuando se muere alguien, misa de difuntos. Y cuando metes la pata, podríamos decir así, ¿qué También. haces? Cuando Dios te ayuda y te sueño de los perdona. enfermos para todo el mundo y se acabó. Si estamos tan Es enfermos, decir, los sacramentos es acompañar a la persona humana a lo largo y ancho de la vida. así es. Desde su nacimiento, que celebra la familia, también celebra la iglesia, la confirmación, que confirma y fortalece la fe, y así podríamos decir que todos los sacramentos, incluso cuando uno está reconociendo su pecado, Dios lo perdona. Claro, pero muchas cosas se tienen que adaptar. Por ejemplo, yo cuando me confirmé hace 1000 años, hace 2000 años, tenía que confirmarte un obispo. Ahora por delegación Por delegación los se puede. párrocos pueden confirmar, porque claro, no hay la cantidad física de obispos. Tendríamos que tener a Monseñor Barreto clonado en 4 para que pueda confirmar a todos los jóvenes que se están confirmando. Entonces, lo hace con todo lo que puede, pero digamos, hay que repartir de una manera más racional el trabajo, que es mucho, Sí. es mucho, y llegar a todos estos lugares es mucho. Así Así que es. es posible que estas propuestas sean bien recibidas en el sínodo. Si están en los documentos Mire, el sínodo para la familia tuvo propuestas bien de avanzada que no se llegaron a aprobar, ciertamente, pero por lo menos se debatieron. Se batieron. Se debatieron, y fue interesante el debate, ¿no? Porque por lo menos promueve una reflexión de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y eso es interesante. Pero interesante también el punto que usted ha planteado. No es la discusión del celibato. Eso no está en discusión. No. Lo que está en discusión es que personas muy mayores, que tienen una vida familiar, que pueden vivir el celibato sin ningún problema, se ordenen sacerdotes teniendo familia para poder servir a aquellas personas que necesitan ser servidas. Pero yo creo que más que plantearlo es así, como lo estás planteando, que me parece muy, muy lógico, es las necesidades de las comunidades. Cuando hay una necesidad de una comunidad madura que ya está pidiendo la celebración de la Eucaristía, es ahí Claro. que donde se ve la cuestión del matrimonio. ¿Y usted cree que hay mucha demanda en la Amazonía? De hecho, hay que reconocer que el trabajo que se ha realizado todavía falta caminar mucho, ¿no? Porque más estamos bien, hablando de claro, comunidades pero muy alejadas. donde más bien ha entrado con fuerza a la Amazonía son otros grupos religiosos. Evangélicos. Evangélicos, No, así pero es. digo, eso es real, porque un pastor lo forman en 3 meses Así es. o 4 meses, Sí, pues. y está estable y es de la comunidad. Y hay casos muy dolorosos de un catequista que podía dar la comunión llevándole al sacerdote las formas, que los mismos católicos se pasaron a los evangélicos Claro, ya lo- porque era casi lo mismo. Entonces, ahí hay una desigualdad. No es que tengamos competencia, porque hay que respetar que los evangélicos también son hermanos nuestros, Va a cristianos. haber una jornada de oración conjunta. Así además. es. Y también lo que sí es muy importante señalar, y pasamos al otro aspecto fundamental, porque es nuevos caminos para la Iglesia, que es lo que estamos caminando y reflexionando, pero también para una ecología integral. La Amazonía para el mundo. Entonces vamos a reflexionar cómo afecta el cambio climático a uno de los pulmones del mundo y que produce el 20% del oxígeno a nivel mundial. Entonces, con esta devastación de los incendios, estamos quitando parte de nuestro pulmón. Y aquí quiero hacer Ahora, como hay- una confidencia, sí. Rosa María. El Papa Francisco, desde los 20 y tantos años, tiene un cuarto de pulmón Sí. menos. No le permitieron ser misionero por eso, además. Él Sí. quería ir a China. Así es. Y él tiene un cuarto de pulmón menos. Y fíjense cómo está, con una vitalidad a sus casi 83 años. La Amazonía también ha perdido un cuarto de su pulmón.
la deforestación. Ahora, a mí lo que me preocupa, hay que decirlo, son estas visiones apocalípticas, ¿no? Ya no hay nada que hacer. No, de ninguna manera. Y yo he escuchado mucho, ya no hay nada que hacer, en 50 años el mundo está destruido, no hay salvación, esto no da más, estas llamadas de alerta ya llegaron muy tarde, y no sé si usted lo lee, pero lo leo todo el tiempo, sobre todo en redes sociales, ¿no? Hay un grupo, siempre han habido en la humanidad, digamos, profetas del apocalipsis, ¿no? Del apocalipsis ahora, no del que vendrá después. ¿Qué piensan de ese tipo digamos, de profecía permanente? Bueno, no han leído la encíclica Laudato Si, porque termina precisamente que las dificultades, las angustias no nos roben la esperanza y la convicción de que todavía estamos a tiempo para revertir esta situación. Es cierto que desde el punto de vista científico el cambio climático es irreversible. Lo único que podemos hacer ahora es mitigar las graves consecuencias, claro, que ya se están dando. Y adaptarnos. Y adaptarnos. Porque el ser humano siempre se ha adaptado al planeta. Siempre. Hace 1 millón de años que el ser humano se adapta. Sí. Lo que pasa es que en los últimos años el planeta se ha tenido que adaptar al ser humano, que es diferente, ¿no? Sí. Pero, digamos, de 1 millón de años para atrás, el hombre se ha adaptado al planeta. Sí. Entonces, yo creo que estas visiones apocalípticas no son reales porque todavía estamos a tiempo. La capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza y la persona humana es capaz de revertir esta situación. Yo he visto un bosque recuperado justamente en Puerto Maldonado, una experiencia muy bonita. Se demora como 50 años, ¿eh? Pero se recupera íntegro el bosque. Sí. Qué fuerte es la selva, o sea, la selva regresa después de años, pero regresa. Ahora, Rosa María, quiero no olvidarme que los jóvenes y los niños son los que nos dan esperanza. Greta Thunberg, 16 años, comenzó hace 2 años los días viernes a faltar al colegio, a ponerse delante del colegio. El 20 de septiembre de este año, por primera vez a nivel mundial, va a haber una marcha por la vida, una huelga a favor del clima. Ese es el motivo de esperanza. Y así nosotros los adultos y la Iglesia Católica con el Sínodo Amazónico va a reforzar esta propuesta de los jóvenes. Los jóvenes nos enseñan a cuidar la vida y a tener esperanza. Así es, tenemos varias actividades conjuntas, me las han pasado. Marcha por el clima 20 de septiembre, movilización a nivel global en unidad con el movimiento Viernes por el Futuro, a partir de la activista adolescente sueca Greta Thunberg, que ha movilizado Greta Thunberg a más de 1.600.000 niños jóvenes en el mundo entero. Y hay varias cosas que voy a anunciarles, pero creo que tenemos que ir a una pausa. Ya hace rato me miran feo, monseñor. Vamos a ir, ya se aburren de decirme pausa, vamos a ir a una pausa y regresamos y les voy a dar toda la lista de actividades que hay, bien interesantes. Y claro, después vamos a estar al día de las cosas que se discutan en Roma. Y luego de ahí el Papa podrá tomar las determinaciones que él considere necesarias. Así que vamos a la pausa y regresamos. Y también preguntan la opinión de Monseñor en temas muy mundanos. Muy mundanos. ¿Por qué nos hacen aterrizar en la realidad si es tan desagradable? Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de todas las emisoras de la red Sudonco y emisoras amigas. Rosa María está conversando con su eminencia, el cardenal Pedro Barreto. Bueno, antes de ir a las preguntas políticas que ustedes quieren, hay que hablar, porque el sínodo busca influir en la política, ojo, no es las políticas públicas de Estado, ¿no es cierto? Políticas que protejan los bosques, que protejan a las personas que vivan en los bosques, ¿no es cierto? No se oponen a la actividad empresarial, sino quieren una actividad empresarial armoniosa con lo que tiene que proteger, ¿no? Es igual que, por ejemplo, que la pesca. Si yo voy y me pesco todos los pescados del mar, ¿no es cierto?, me quedé sin pesca. Igual, este bosque es un bosque frágil, es un bosque tropical, no es un bosque que tiene ciertos cuidados. Y obviamente
tienen la necesidad de hacer varias acciones, y además de esta marcha el 20 de septiembre también tienen una oración, a ver cómo le digo, interreligiosa. ¿De qué se trata esto, monseñor? Sí, el tiempo de la creación es el nombre de un movimiento para favorecer la fe y el cuidado de la creación de Dios. En realidad lo organiza la Santa Sede a través del Dicasterio de Desarrollo Humano e Integral, pero también participan otras iglesias cristianas, ¿no?, como la Iglesia Ortodoxa, con Patriarca Bartolomé, también el Arzobispo de Canterbury, ¿no?, y la Red Eclesial Panamazónica, porque queremos que este tiempo de la creación sea pues un tiempo fuerte de sensibilización y de oración para que Dios nos ilumine, nos fortalezca en este momento de la historia en que estamos viviendo. Ese tiempo de oración es del 1 de septiembre al 4 de octubre. El 1 de septiembre comenzó este tiempo de la creación, porque el 1 de septiembre recordaremos que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y el 4 de octubre, que culmina este tiempo de oración, es la fiesta de San Francisco de Asís, que lo celebraremos en Roma previo al inicio del Sínodo Amazónico. Y acá en Lima va a haber una vigilia por el clima el 3 de octubre, con todos los credos en el Parque Castilla de Lince. Así que tenemos bastantes actividades, bastante trabajo, ¿no? Sí. Para sacar todo esto adelante y llegar al sínodo ya con documentos que ya están preparados, Está preparado, circulados y todo lo demás, para bueno, hablar de las cosas que están pasando. Obviamente también hay un espíritu de denuncia, ¿no? Porque hay mucha gente en estas zonas que la pasa muy mal, ¿no? Y que ha hecho llegar su protesta y sus reparos, porque en casi toda esta zona, no solamente en el Perú, hay una ausencia de un Estado permanente, ¿no? No hay, así como no hay iglesia muchas veces, tampoco hay Estado. Son personas dejadas a su suerte, ¿no? Entonces puede llegar una denuncia, por ejemplo, una denuncia al Grupo Guajún en el CENEP ayer. Denunciaban que tenían desaparecido 15 desaparecidos, que es una cantidad enorme de personas, y sindicando a una persona con nombre propio y a otros que habían entrado a la comunidad. Es decir, personas que para conseguir el auxilio del Estado tienen que viajar 3 o 4 días. Entonces, estamos hablando de denuncias también muy serias y, claro, de la exigencia a los gobiernos de que estas personas, estos pueblos tengan que estar protegidos. Ahora, ojo, para todos los que vivimos a este lado de la costa, el sínodo también quiere promover hábitos de consumo, y eso es bien complejo, ¿no? Porque hay que cambiar hábitos de consumo. Sí, en realidad el Papa Francisco en Puerto Maldonado dijo a los indígenas: nosotros que no vivimos en esta región amazónica tenemos que aprender de ustedes a cómo vivir sobriamente, Claro. cuidando la naturaleza. Es verdad, porque en las poblaciones indígenas amazónicas no hay despensas, no hay refrigeradoras, cazan lo necesario, pescan lo necesario para cada día, Claro. Son buenos pobres, viven al día. Ah, sí. Ah, padre, yo vivo al día, o sea que soy buena pobre, está bien. Me alegro. Bueno, le quieren preguntar, padre, ¿qué piensa de lo que está viendo hoy en el Perú? Yo sé que está muy ocupado en su pensamiento con otras cosas, pero también tiene una realidad, entonces acá que le clama al lado, ¿no? Que le dice, monseñor, ¿qué hacemos? Ahora, La incertidumbre nos está matando. yo creo que hay incertidumbres, es verdad, pero también hay certezas. Hay certezas, y porque el trigo y la cizaña, dice Jesús, crecen solas, y no hay que quitar la cizaña porque a veces se quita el trigo. Pero ¿a qué quiero llegar? Lo primero es que estamos viviendo un tiempo de corrupción generalizada que todos somos conscientes, pero al mismo tiempo, con todas las limitaciones, el Poder Judicial ha asumido desde hace una buena cantidad de años una decisión firme e irrevocable de que la justicia es para todos. Ahora yo he estado hace unos días en Tarapoto, invitado por el Poder Judicial,
sobre un encuentro de capacitación para los jueces del Perú, cerca de 200, para implementar la normativa de justicia ambiental. La operación Mercurio, que se realizó a principios de este año en Madre de Dios, es una señal. No es perfecto porque ha creado, pero de hecho ahí el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo han asumido esta responsabilidad. Uno puede decir que es algo muy pequeño, no es muy pequeño, es un signo. Entonces estamos viendo signos de avance en medio de la corrupción. Un signo de pequeñas luces en medio de las tinieblas. Y yo creo que aquí, desde la fe, podemos decir que vamos a salir adelante si es que nos unimos todos. Nos unimos todos en el respeto a la vida, el respeto a las personas, en el respeto también y la búsqueda del bien común. Pero, monseñor, si el bien común no es lo mismo para todos, ese es el problema más serio. No nos unimos todos en el bien común. Si nos uniéramos todos en el bien común, no estaríamos en el problema en el que estamos hoy. Bueno, pero es que también Jesús experimentó en sus discípulos esto mismo. 3 años dedicado Jesús a 12 personas. Pueden decir, bueno, que eran pescadores, no tenían títulos, que no eran tan inteligentes, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que Jesús, ya humanamente, dando un fuerte gemido, dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Esto puede llamar la atención, pero Jesús a sus discípulos dijo eso. No dijo lo mismo a los fariseos, que eran religiosos por fuera, pero por dentro le decían hipócrita, sepulcros blanqueados, pero a sus propios discípulos, a aquellos a los cuales él dedicó toda su vida, no entendieron el mensaje de humildad, de servicio. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Algo puede decir Jesús del Perú, ¿hasta cuándo podré soportar esta situación de no comprender que la mayor felicidad es buscar el bien de los demás y no el bien personal o de grupo? Y en este sentido yo asumo también esta palabra de Jesús. Basta ya de esta situación anómala que lo único que hace es perjudicar al país. ¿Deberíamos ir a un adelanto de elecciones? Yo no podría decir y afirmar eso, porque hay razones a favor, razones en contra. Este es un tema eminentemente jurídico. Y hay que buscar personas como tú, Rosa María. Yo estoy a favor, o sea, otros, ¿no? Que yo sí creo que es jurídicamente viable. Porque ese es un tema eminentemente jurídico. Ahora, es evidente que hay una confrontación, eso nadie lo puede negar. Hay algunos que lo niegan, ¿no? Pero en general hay una confrontación. Los poderes del Estado están enfrentados y no llegamos a no arribamos a nada. Así es. Hay que recordar lo que dice Jesús. Todo reino dividido va a la ruina. Así lo dice de claro Jesús. Y tenemos que ser conscientes que si queremos salir juntos, tenemos que ponernos de acuerdo. Y la flexibilización en el diálogo es una muestra de una decisión de buscar el bien del país. Porque si no nos unimos como peruanos y peruanas, vamos a la ruina. Eso sí, y el Evangelio del domingo, ¿no? Que decía que nadie levanta una torre sin saber si la va a poder acabar de construir. Así es. Ni nadie sale a dar pelea si su ejército solo tiene 10.000 y el enemigo tiene 20.000. Si es así, va y pide rendición. Eso dice el Evangelio, ¿ah? No, pero digo, y es palabra de Dios, y creo que desde la fe o de la buena voluntad tenemos que darnos cuenta que Jesús aquí, en este momento, tiene un camino para nosotros. ¿Qué es cuál? De poner intereses personales, ¿no? Y ser firmes. Hay que recuperar la institucionalidad desde la verdad, no desde las verdades a medias, de la verdad. Y Jesús dice, digan sí a lo que hay que decir sí y digan no a lo que hay que decir no. Pero a veces es difícil, padre, que la gente sepa qué es lo que hay que decir sí y qué es lo que hay que decir no.
Pero ahí están los líderes políticos elegidos por el pueblo. A buen palo nos arrimamos. Bueno, pero esa es la consecuencia de una democracia que tenemos que asumirla todos. Por otro lado, hay que tener en cuenta cuáles son los líderes que serán elegidos en las próximas elecciones, sea con adelanto o sin adelanto. ¿Dónde están? Ya están pululando, ¿ah? Ya aparecieron. Pero ¿quiénes son? Y ahí tenemos que darnos cuenta que la población no puede estar ciega ante las evidencias de candidatos que son más de lo mismo. Ah, sí, claro. Ahora, monseñor, yo quería plantearle un tema antes de despedirnos que causa gran preocupación. La Iglesia Católica hace muchos años, hace muchas décadas diría yo, se ha distanciado del poder temporal, si se quiere. No que no le interese, por supuesto que opina e interesa, pero no hay un activismo, es decir, no vemos sacerdotes católicos en los congresos del mundo, porque por disposición del derecho canónico no tienen participación activa en política, y está bien que sea así, no lo quiero meter al Congreso, ese daño no le haría. Pero sin embargo, iglesias evangélicas, sobre todo muy radicales, sí, como usted dice, un pastor preparado en 3 meses, lo colocan en el Congreso de la República a tomar decisiones sobre un universo que ni siquiera milita en su fe, desde su fe, y con decisiones absolutamente absurdas y en algunos casos hasta violatorias de los derechos fundamentales. Entonces, preocupa que haya pues una bancada evangélica, ¿se da cuenta? Y la hay, conformada por personas de distintas organizaciones políticas, pero que se juntan para impedir que en los colegios se enseñe, por ejemplo, que a las niñas no se les puede discriminar, que los niños no pueden ser golpeados por ser un poquito diferentes, ¿no? Una presidenta de la Comisión de Educación que dice que el Ministerio de Educación es Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué los católicos estamos tan callados frente a eso? Bueno, en primer lugar yo creo que como cristianos tenemos que aceptar a los hermanos y hermanas evangélicos, y en ese sentido tanto ellos como nosotros, como Iglesia Católica, tenemos que buscar la verdad, y la verdad es Jesús. Claro, pero dentro de sus templos y dentro de su culto y dentro de su práctica no hay ninguna discusión, por supuesto hay libertad de culto. Lo que no pueden hacer, como usted no puede hacer tampoco, es presentarse al Congreso de la República y desde una posición de fe imponer. No, eso sí no podemos imponer. Lo que sí es importante reconocer que la Iglesia es todo bautizado y bautizada. Nosotros los obispos y también los sacerdotes religiosos no podemos incursionar en un partido político específico. Todos somos políticos en cuanto buscamos el bien común, ¿no? Del Perú y de todos nosotros. Pero sí tienen que despertar del letargo aquellos católicos que tienen una vocación específica de hacer política partidista en favor del bien común. En ese sentido tenemos que ser muy, muy enfáticos para decir que los laicos tienen un protagonismo fuera y dentro de la Iglesia muy importante. Si uno va a la Real Academia de la Lengua, al diccionario, dice laico es el profano, el que no sabe, el que no cuenta. Y no, pues el laico es un católico no de segunda, todos somos de primera clase en el ámbito familiar, social, político, eclesial que cada uno de nosotros tiene. Preguntas, Abel, ¿tenemos algunas preguntas del público? No, son irreproducibles por la cara de Abel. No. Hablan que en algunas nos escuchan en todo el Perú y nos han escrito de algunas zonas bastante alejadas, y sobre todo me dicen, por ejemplo, en la zona de Alto Piura, Condorhuachina, no va el sacerdote totalmente, es una zona totalmente olvidada. ¿Qué hacer ante estos hechos? Y pasa en muchas zonas del Perú. Sí, bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia. Hay zonas en la arquidiócesis de Huancayo, cuyo territorio es 15.000
kilómetros cuadrados, tiene 47 parroquias y 45 sacerdotes. Entonces, 47 parroquias y 45 sacerdotes ajá, para toda la arquidiócesis. para toda la arquidiócesis, diocesanos, sí. Y esto yo diría... Diocesano, pero hay de órdenes también, ¿no? Hay órdenes, pero que tienen colegios, pero Claro, de otras- hecho los diocesanos son los que llevan Lógico, toda lógico. la parte pastoral. En Piura también pasará lo mismo y en otras zonas. Por ejemplo, Monseñor David Martínez, En el Puerto obispo Maldonado. de Puerto Maldonado, secretario especial del Sínodo. Es uno de los obispos jóvenes religioso dominico. Aquí estamos Así en es. Santa Rosa. Estoy obligado a hablar bien de él. Ya, tiene que hablar bien. Pero no, pero en realidad yo hablo muy bien de él porque es uno de los dominicos nacido en España. Yo conozco a sus padres ahí en Vitoria, en España, y él ha estado, antes de ser obispo, metido en las comunidades indígenas. Es que Él tiene autoridad moral para entrar. Tiene 150.000 kilómetros cuadrados su territorio y está solo. Entonces, ¿Solo? como obispo. Ah, ya. Yo pensé que está como que está Pero solo. no tiene más de 25 sacerdotes. No, no tiene más. Pero en fin, 150.000 kilómetros cuadrados. Pero misioneros sí hay, ¿eh? Misioneros hay. Entonces, pero en realidad, a mí me duele en el alma que poblaciones muy pobres, alejadas 3-4 horas de Huancayo, por no decir las más lejanas, no tienen sacerdote. ¿Qué hago? No puedo mandar un sacerdote por cada lado. Tienen que vivir en comunidad para poder también ayudarse, porque son personas humanas. Ah, Entonces, este es un problema pastoral que la Iglesia tiene que abordar, no en el sínodo amazónico, pero en el ámbito del amazónico, nos tienen que ayudar el Papa y Dios mismo para ver cómo solucionamos. bueno, hay un problema de vocaciones también, hay que Sí, decirlo. pero el problema en el fondo es de Jesús, Rosa María. ¿Por qué? Porque tenía 12. Sí, es verdad. Uno lo traicionó por dinero, Ajá. el otro le dijo que le prometía que sí, que no, pero al Lo final negó 3 veces. le negó 3 veces, pero lloró y encima el Papa lo nombra primer Papa. Ajá. Y agarra, ya resucitado, y a 11 o 12 al final con Matías, dice, vayan por todo el mundo. 12 personas. Entonces, esa inequidad aparente de falta de sacerdote siempre lo va a haber. Lo que tiene que hacer es que los laicos como tú, como Abel, ¿no? Y todos los que están escuchando tienen que despertar y decir, somos iglesia y somos corresponsables de la misión evangelizadora. Una pregunta que se ha repetido, José, ¿qué hacemos, Monseñor, los católicos ante todos los hechos que estamos viviendo día a día y que muchas veces nos causan cólera, rabia, impotencia de ver cómo se atropella desde el Parlamento? Lo dicen con claridad. Sí, yo diría 3 cosas. Rezar, actuar y sobre todo animar. Es decir, rezar, porque este problema hay que rezar. Hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que toque los corazones de cada uno de nosotros, comenzando por el mío. Eso lo primero. Orar, pedirle a Dios, actuar, en la medida de que cada uno en su ámbito que toca, decir sí a lo que hay que decir sí y no a lo que hay que decir no, en mi vida y en la vida social. Y tercero y cuarto, podríamos decir así, es animarnos. Todavía estamos a tiempo. Este es el mensaje que Dios nos da, porque Dios no puede abandonar lo que Él ha creado por amor. Somos creados por amor. Nos ha dado nuestra casa común, donde vivimos. No hay otra casa de repuesto. Entonces, tenemos que asumir esta responsabilidad. ¿Alguna Sobre pregunta? el trabajo con las otras religiones, sobre IRI me preguntan, ¿se está avanzando? Sí, mucho. La verdad, IRI es un proyecto ecuménico donde la Iglesia Católica está participando con otras iglesias, y la verdad es que este movimiento ecuménico es una respuesta
también, como lo estábamos diciendo, de actuar conjuntamente. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Si las religiones no nos unimos, ¿con qué autoridad moral podemos decir a aquellos que no son creyentes o agnósticos, únanse en esta causa en defensa de la vida y de la creación de Dios? Bueno, y solamente me piden invitar a la movilización mundial por el clima, que va a ser el 20 de septiembre a las 3 de la tarde en el Campo de Marte. En el Campo de Marte. Eso se lo dejo a Rosa María Eso porque no- tiene acá no- más influencia que yo. Acá nos encargamos. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Monseñor Barreto por haber estado con nosotros. Cardenal de la Iglesia Católica. Nada de cardenal del Perú, esas cosas, ni de Huancayo, nada. De la Iglesia Católica. Y, por supuesto, a y todos arzobispo ustedes. de Huancayo. Y arzobispo de Arzobispo de por supuesto, arzobispo de Huancayo. No hay que Están dejar. escuchando, nos Nos escuchan en Radio Cumbres, claro que Cumbre sí. Huancayo. Todas las mañanas lo anunciamos. Y esta radio también pues vive de la Divina Providencia, así que no se olviden de entrar a la página web de Radio Santa Rosa y a través de PayPal hacer sus donaciones y de comprar su rifa acá en la puerta de la iglesia Santo Domingo de todas maneras. Yo voy a comprar uno. 5 soles la rifita y se lleva un carro que para la arzobispo le cae de regio, ¿eh? Una buena camioneta. No me aseguras de que me lo saque. No, eso sí. Eso tiene que pedirle a la Divina Providencia que se lo mande. Muy bien. Nos vamos, Rosa Nos María. nos vamos. Y nos reencontramos, por supuesto, el día de mañana. Ya lo dije, Elías, ya lo dije. Hasta mañana. Hasta mañana.